San Juan, capítulo 15, del 13 al 17. La versión que yo voy a leer es la nueva versión internacional. Pero dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisiono para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y para que pidan al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, les sea hecho. Este mandamiento les he dado, que se amen unos a los otros. ¿Sabe? La máxima aspiración para un judío del tiempo de Jesús era ser un esclavo de Dios. Dios es un ser todopoderoso. Escucha esto. Dios es un ser todopoderoso. Él no necesita nada. No necesita nada ni no necesita de nadie. Él tiene todo poder y toda autoridad en sí mismo, en su sola potestad. Él dice y las cosas son hechas. Entonces, ¿quién puede decir que le puede dar algo a Dios? Alcanzar algo a Dios. Imagínense, la gente a veces cuando escucha el concepto siervo de Dios, cree que le está dando algo a Dios que Dios no puede obtener. Pero Dios deja las cosas claras en el Salmo 50, 12. Dios le habla al salmista y le dice, si yo tuviese hambre, no te pediría a ti. Ese es Dios hablando. Si yo tuviera hambre, obviamente que Dios no tiene hambre porque es espíritu. Pero si a mí se me ocurriera, porque si a Dios se le ocurre, puede tener hambre. Pero si a Él dice, si yo quisiera y si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. ¿Saben por qué? Porque el mundo es mío y su plenitud. De hecho, Dios no necesita de nada, porque Él es absolutamente pleno en sí mismo. Él tiene todo lo que necesita en sí mismo. Es tan maravilloso el ser de Dios que es incomprensible. Nosotros nunca vamos a terminar de comprender el ser de Dios y de conocer a Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad nosotros vamos a conocer a Dios y nunca vamos a terminar de conocerlo. Estoy hablando de eternidad. Lo gracioso es que porque Dios es absolutamente autosuficiente, es casi absurdo, y magnífico a la vez de que Dios ocupe un hombre para que lo sirva. ¿Qué podrá ser un siervo de Dios? A Dios. ¿No? ¿Qué necesitará Dios? ¿Qué podrá solicitar Dios que le traiga si Dios está en todo lugar? ¿O qué necesitará Dios que le recuerde si Dios está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar? Ahora, ¿qué ayuda podrá darle el hombre a Dios si Dios es todopoderoso? Pero a lo largo de la historia, siempre Dios usó hombres para que sean sus siervos. Y este siervo en la Biblia
significa esclavo. Un esclavo es aquel que no tiene ningún derecho y lo único que hace es obedecer el mandato de su Dios. Entonces, Dios decide usar hombres no porque necesite del hombre, sino por su absoluta y maravillosa gracia de hacer participar al hombre en sus labores. Porque Él quiere, porque le place. Y este debería ser el punto de partida para todos aquellos que quieren servir a Dios. ¿Usted quiere servir a Dios? Este es el punto de partida. Entender que Dios no necesita a usted en nada. Y que usted le sirve porque Él quiere, por su misericordia. ¿Usted quiere ser un buen siervo de Dios? Entienda esto. Dios no necesita a usted. Él deja que usted le sirva por amor a Él mismo. Porque a través de cuando nosotros le servimos, Él muestra su misericordia. ¿Por qué? Porque Él deja que personas absolutamente corruptas, caídas, finitas, limitadas, sirvan a un Dios todopoderoso. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. San Pablo dice, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le puede decir algo a Dios? Mira, Dios, me parece que puedes hacer algo así. ¿Cuántas veces oramos, no así? Señor, yo quiero que hagas esto. ¿Hello? Leamos Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue el consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Usted quiere ser un siervo de Dios? Entienda esto. Grábese en la cabeza. Dios no lo necesita. Él deja que nosotros le sirvamos por amor a sí mismo. Yo tengo mi tiempo de devocional y llevo mi computadora, ¿no? Y trato de estar solo. Trato de que nadie me moleste. Me encierro y me pongo a orar. Y abro mi computadora y me pongo auriculares y escucho música cristiana y trato de tener un tiempo de oración. Y ahí oro por usted. Yo sé que también usted ora por mí. Pero en ese tiempo de oración me paso, trato de no distraerme, trato de estar concentrado. Y de repente, en medio de mi devocional entró una visita inesperada. De repente entró una hormiguita, esa que usted sabe que, usted la conoce, esa rojita chiquitita que uno no sabe de dónde sale y por qué está ahí. Y entró la hormiguita y se empezó a caminar por mi computadora y era tan chiquitita que se metía entre los teclados y entraba dentro de la computadora. Y yo decía, qué chiquitita. ¿Y cómo hace? Y la miraba que entraba y decía, esto es así. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos como la hormiguita. Tenemos contacto con Dios y creemos que conocemos a Dios. Y nos metemos en la hendidura de Dios y decimos que conocemos a Dios. Ahora, si usted le pregunta a ese ser minúsculo si conoce a la computadora, la hormiga le va a decir, sí, la conozco. Pero hay tantas cosas, hay un mundo tan grande, es tan distinta la computadora
que la hormiguita. Hay tanta sabiduría tan grande, mucho más amplia de la computadora que la hormiga. Es tan grande lo que hay en esa computadora que en ese mismo momento la computadora puede estar conectada en otra parte del mundo en todo momento. Pero la hormiga dice que conoce a la computadora, pero no la conoce. Y saben, nunca va a terminar de conocerla. Es así como nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que conocemos a Dios. Y sabe, la Biblia no nos dice que somos hormigas. La Biblia dice que somos gusanos. Y nunca vamos a dejar de conocerle. Porque la computadora no es nada comparada con nuestro Dios. Y nosotros nunca vamos a dejar de conocerle. Ese es Dios. Así es Dios de grande. Y así es Dios de maravilloso. Y nosotros vamos a decir, ¿conoces a Dios? Sí. Y Dios va a decir, sí, me conoce. Pero le falta mucho. Hermano, no se canse. Esfuércese en conocer a Dios. Esfuércese de todo su corazón en conocer a Dios. Es lo más maravilloso que va a hacer en su vida. Y saben, usted no va a entrar al cielo si llega a decir, wow, y ahí se me va a hacer la luz. No, ahí va a tener que seguir conociendo a Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos el trabajo que nos corresponde en este tiempo? Conocer a Dios. Pero yo quería hacer algo antes de seguir. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Porque Él no necesita de nosotros, pero Él decide y deja que le sirvamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Los que quieren servir a Dios. Antes de seguir, tenemos que entender esto. Tenemos que entender, Dios es absolutamente autosuficiente. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de nadie. Pero Él decide llamar siervos por amor y por su misericordia. Señor, gracias. Dele gracia ahí donde está. Dele gracia. Porque hoy usted puede estar en un lugar sirviendo. Usted hoy puede estar dando la mano al necesitado. Usted puede dar una palabra. ¿Saben por qué? Porque Él quiere. Porque Él le regaló el aliento. Porque Él le regaló el sustento. Le regaló el pan que usted le sobró y lo guardó. Porque a Él le place. Porque a Él le agrada hacerlo. Señor, gracias por dejar ser de nosotros tus siervos. Gracias por dejarnos servirte. Gracias, Señor, yo dispongo una vez más todo lo que tengo, todo lo que soy. Quiero servirte. Quiero entrar a tus labores. Tú no necesitas de nadie, pero tú te deleitas en dejar que entren siervos a tus campos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Por eso era tan asombroso lo que estaban escuchando los discípulos en esa noche. Escuchen, Jesús les dice algo que no le entraba en la cabeza. Le decía, ya no los llamaré siervos. Cuando leemos esto dentro del marco de nuestras propias culturas, nosotros no vamos a entender plenamente. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que es un esclavo. No hemos visto de primera mano un esclavo. No entendemos lo que es tener la posibilidad de no tener ni siquiera derecho a hablar. Pero si nosotros vamos y vemos literalmente qué es lo que quería decir, vamos a ver cuál fue el impacto de esa noche. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, fíjese que cómo opera la cultura en nosotros. Si nosotros leemos el pasaje y decimos,
ya no los llamaré más esclavos, sino que les llamaré amigos. Decimos, wow, saltaron de esclavo a amigo, qué lindo. Pero no es así, porque para el judío ser esclavo de Dios era la máxima aspiración. Entonces yo decía, ¿cómo que no voy a ser un esclavo? Toda mi vida deseé ser el esclavo de Dios. Los hombres a los cuales los judíos admiraban tenían el título de ser esclavos de Dios. Moisés, Josué, David, Elías, eran esclavos y ellos querían ser eso. Pero ahora Jesús le dice algo. Jesús empieza a hablar de una manera esa noche que ellos se le destapa la cabeza. Primero, fíjense, le lava los pies. La noche que va a ser entregado, le lava los pies. Después le dice, ustedes fueron limpios por mi palabra. Después dice que separados de él nada pueden hacer. Les dice que si le han visto a él, han visto al Padre. Dice que el mundo los va a aborrecer como lo aborrecieron a él. Y les dice que nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Eso es tan alucinante. ¿Por qué? Porque antes de esa noche Jesús nunca le habló así. Nunca Jesús le habla con esa claridad. Entonces los discípulos estaban alucinados. Y fíjense lo que dice San Juan 16, del 29 al 30. Fíjense lo que dice. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. A los discípulos se le abre el velo de la gracia y empiezan a ver al Dios hecho hombre delante de sus ojos. ¿Saben? Nosotros creemos en Jesús sin haberle visto. Pero ellos tenían la dificultad de creer en Jesús. Nosotros hoy, Jesús y Dios está detrás del velo de la invisibilidad. Nosotros no lo podemos ver. La Biblia dice, bienaventurados los que creyeron, y bien, los que creyeron sin ver. Pero ellos estaban vedados por la naturaleza de Jesús. Porque ellos veían a un hombre, veían al hijo de María, veían al carpintero, veían al hombre que tenía sueño, veían al hombre que tenía hambre, veían al hombre que lloraba, veían al hombre que reían. Y eso no les dejaba ver a Dios. Pero Jesús en su encarnación es lo más maravilloso, el don más preciado que Dios dio a la humanidad. Pero durante 3 años estuvieron con él y no lo podían ver, y esa noche Jesús empieza a revelar, empieza a decir cosas que le abre los ojos a sus discípulos. Y lo que le dice es tan fuerte que ellos no podían asimilar todo. Él les dice, ya no les llamaré esclavos. Ya no. Saben, yo estuve buscando, y esta es una apreciación personal, no lo encontré en ningún lado, pero es una apreciación personal. Esto que Jesús les dijo es como que la mayoría de los discípulos no lo pudieron asimilar. ¿Por qué digo esto? Porque todos los que escribieron en el Nuevo Testamento, ninguno se animó a llamarse a sí mismo, escribo yo, Pablo, el amigo de Dios.
Todos se decían esclavos, siervos de Dios, esclavos. Salvo Juan. Pero Juan se decía, yo soy aquel a quien Jesús ama. Ellos estaban tan fascinados con esto. Pero de repente Jesús viene y le da una palabra. Pero saben, lo dice desde una manera que tiene que ver más con una voz de mando. En el original del griego dice, escuchen, ya no estoy diciendo a ustedes esclavo. Jesús cesa, pone un punto. Ya no estoy diciendo a ustedes esclavo, ya no los digo más. Dice, porque el esclavo no está haciendo de él lo que el amo le muestra, no sabe. Pero he dicho, amigos, Jesús, ¿qué está diciendo? Cesó de llamarlos esclavos y ahora declara, esa palabra que le gusta tanto a los cristianos modernos, declara que sus discípulos no son más esclavos. Ahora Él los nombra amigos. Cristo está nombrando a sus siervos a discontinuar. No son más. No son más. Ustedes ahora son amigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús discontinúa la palabra siervo sobre sus discípulos? Y él tiene que explicar y le dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no tiene conocimientos de las causas que motivan la obra de su Señor. El siervo solamente tiene que hacer lo que su amo le dice. El siervo no tiene parte en el gozo de su Señor, a menos que su Señor le permita. En cambio, Cristo dice que eso se terminó. De ahora en adelante, ya no están cegados. Cristo le está diciendo, ya no van a ser siervos a ciegas. Ahora les dice, los voy a llamar amigos. Y es tan sorprendente que le tiene que explicar por qué. ¿Por qué? Porque ustedes ya no van a servir sin entendimiento, sin conocimiento. Ustedes van a ser discípulos con los ojos abiertos. Fíjense, Cristo le está diciendo, todos los que sirvieron antes de ustedes, servían sin tener conocimiento pleno. Ustedes van a empezar a servir con los ojos abiertos y con el conocimiento absoluto de la obra completa de Dios. Los discípulos iban a ser los primeros en ver la obra de la redención completa. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas, por los que se ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Hasta ese tiempo, la obra de la redención estaba vedada.
El apóstol Pablo dice que si los principados hubieran sabido que mataban al Cristo, nunca lo hubieran crucificado. Pero fíjense aún más. Lo que está diciendo Jesús es, de ahora en más, ustedes van a servirme con los ojos abiertos, con el entendimiento claro, con la comprensión plena y con el velo rasgado. El velo rasgado. Porque cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y ahora los discípulos, los siervos, no dejan de ser siervos. Siguen siendo siervos, pero ahora sirven con los ojos abiertos. Por eso le dice, ya no los llamaré siervos, los llamo amigos, porque ustedes vieron la obra completa de Dios. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de servir y predicar algo en los cuales Elías, Isaías y los profetas soñaron poder anunciar. Ángeles deseaban poder mirar y nosotros hoy vemos claramente. El Hijo de Dios murió en la cruz, resucitó, cargó sobre él todos nuestros pecados. Y hoy está a la diestra del Padre y regresa. La obra completa. Así que mi hermano, si por ahí usted escucha que alguno le dice, yo tengo una revelación de Dios nueva, tenga cuidado. Tenga cuidado. Eso no es de Dios. Porque la obra completa de Dios ya fue revelada en la obra de Cristo y en su palabra. Y si alguno dice, no, yo tengo una visión, yo tengo una revelación. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Si alguno viene predicando un evangelio distinto a este, el tal sea anatema. Aun si un ángel les enseña otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Si viene algún hermano diciéndole que tiene una revelación y que tuvo una visión, es mucho más probable que haya comido mal la noche anterior. Porque eso no es de Dios. Porque para eso Cristo nos llamó sus amigos. Porque Él mostró la obra de Dios plenamente. Pero Jesús añade, le dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Todo lo que ha decidido hacer en la vida de sus hijos, Dios tiene el único fundamento en su solo interés, porque Él quiere. Nosotros decimos, no, porque yo voy a buscar a Dios. Error, usted no está buscando a Dios. Dios ya lo buscó a usted. Nosotros creemos que buscamos a Jesús y es así, no es así. Jesús nos llamó a nosotros. Y eso debe ser muy importante cuando hablamos de Cristo. Porque ahora se predica un evangelio en el cual el hombre hace grandes esfuerzos para que Dios opere. Error. Eso no es así. Eso no dice la Biblia. ¿Quiere ver lo que dice la Biblia con respecto a por qué somos amigos de Dios? ¿Quiere ver? Efesios capítulo 1, del 3 al 6. Vamos a ver. ¿Por qué nosotros somos amigos de Dios? ¿Porque somos buenos? ¿Porque tenemos buenas intenciones? Efesios
1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, la motivación. ¿Cuál es la motivación de Dios? Amor. Habiéndonos predestinado, escuche esto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto que sigue acá completa la frase de Jesús en la última cena. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, según el puro afecto de su voluntad. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes, según el puro afecto de mi voluntad. ¿Saben qué quiere decir eso? Porque a mí me agradó y punto. Se terminó. Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si no podemos entender la elección de Dios, estamos negando algo que es maravilloso y glorioso para los discípulos. Si yo no puedo enseñarle a mi discípulo que Cristo lo eligió, yo le estoy negando algo. Le estoy negando que entienda cuál es el propósito por el cual debe vivir. ¿Por qué? Porque después todos los discípulos que entendieron esto dieron su vida por Jesús. Porque Jesús les dijo, yo le elegí a ustedes y ustedes son mis amigos. Y ¿saben? No hay mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Y ellos entendieron que no había ninguna virtud en ellos, pero Dios los eligió igual y murió por ellos. Entonces ellos, ¿saben qué hicieron? Los apóstoles de verdad, no como los de ahora. Todos ellos también murieron por sus amigos y por su amigo. Pedro, crucificado boca abajo. Pablo, decapitado. Jacobo, lanzado del templo. Y podemos seguir. Si nosotros no le enseñamos a los discípulos de que Dios nos eligió en Él desde antes de la fundación del mundo, le sacamos el entendimiento para que vean la profundidad del amor de Dios. Pero ¿saben qué más? Lo ponemos en riesgo de que se enorgullezca y piense que Él buscó a Dios y que Él es una persona mejor o más espiritual que otro. No. No. No somos mejores. No somos mejores que otros. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque Dios le eligió. Y lo llamó con su llamamiento eficaz. Le dio el golpe de la gracia irresistible y nunca más va a volver atrás. Y usted está aquí porque su amigo murió por usted. Y nadie ama más que Él. Ese es nuestro amigo. Pero si nosotros no enseñamos y si nosotros no hablamos, le robamos a Dios la gloria de su elección. Y eso es muy peligroso. Porque podemos terminar creyéndonos seres espirituales. No. Para concluir, ser siervo de Dios debe seguir siendo la mayor de nuestras metas. Porque Dios no necesita absolutamente de nada ni de nadie.
Porque ser un siervo de Dios implica entender que solo podemos hacer lo que nuestro Señor nos manda. Pero Jesús no se quedó ahí. Y Él le dice, ya no los llamaré más siervos. Y saben, el máximo sueño que tenían los judíos, al máximo sueño Jesús le añade algo más. Y le dice, tu máximo sueño, tu máximo anhelo no es nada para mí. Ahora ya no vas a ser más siervo, ahora vas a ser mi amigo. Ahora vas a servir y vas a ver con claridad la gloria de Dios en Cristo. Ser amigo de Dios es el más absoluto privilegio que tienen sus siervos. Estos pueden contar el plan más maravilloso nunca antes anunciado. Nunca. Estamos en un tiempo como nunca antes. Nosotros estamos anunciando algo nuevo para la humanidad. La obra completa del amor de Dios. Estamos hablando el misterio revelado, el misterio consumado, el velo rasgado, la verdad completa de Dios, el verbo encarnado, la victoria sobre la muerte, el regreso del Señor Jesús en las nubes para que todo ojo le vea. Todo. Tenemos un privilegio que no tuvieron otros, que fueron mucho mejores que nosotros. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Nadie. Pero si eres un siervo y estás sirviendo con los ojos abiertos y ves toda la gloria de Dios completa, no te olvides de la elección de Dios. No olvidarnos de que Dios nos eligió sin haber en nosotros nada bueno, nos asegura que lo hagamos con humildad, que no haya soberbia en nosotros, que no caigamos en la vanagloria y no caigamos en la tentación de Satanás, de robarle la gloria a Dios, de meter la mano dentro del arca. Y Jesús añade, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. La palabra. La palabra. Ese es el Evangelio. El amigo es un siervo con los ojos abiertos. Oramos. Señor, qué bueno eres. ¿Cómo tú permites que nosotros te sirvamos? ¿Cómo? ¿Cómo tú permites que no nos quedemos solamente en siervos inútiles y ciegos, sino que nos abres los ojos y nos muestras tu obra completa?
¿Cómo no amarte, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos. Queremos entender que tú nos elegiste y que no hay nada bueno en nosotros. Y que nadie tuvo mayor amor que el que tú tuviste. Tú nos nombras amigos y dejas de llamarnos siervos. Aunque sabemos que nunca vamos a dejar de servirte, ahora te servimos con los ojos abiertos. Porque el amigo sabe lo que hace su amigo. Señor, no queremos enorgullecernos y pensar que es nuestra fuerza, y pensar que es nuestra ayuda, y pensar que es nuestra capacidad, y pensar que es nuestra determinación. Es tu gracia, es tu voluntad, es tu elección. Ayúdanos a permanecer en ti. Gracias por este gran privilegio. Danos conciencia para cuando tengamos que hablar a otros que tal vez estén cegados y que no puedan verte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.